Casi. Qué responsable, como hasta ahora. ¿Cuánto digo? Profe, no deja echar a niña acá, por Dios. Ahora, fuera de la cabeza. Eso es porque mañana es 18. ¿Ah? ¿Me podía entrar? Está tratando de cargar el archivo. Que el hola mundo que lo está escribiendo acá. Porque lo viste dentro de la función. Sí, por eso lo pusimos simplemente print. Ahora tenemos que indicar dónde quiere escribir. En algún elemento, puede cambiar de contenido. Que impriman en el Enchi. Claro, ahí. No, porque también usted en la caja de texto puede escribir algo y después decir hola Juan. Pero no tengo que escribir otra vez, no, que eso es la misma. Está malo niña acá, porque... Si está a punto de cargarse el archivo. Tiene que tener ahí ya lo Bravo, salió. Bueno, si no lo pudieron descargar ahora, después vamos a enviar todo eso. Acá. Bien, el archivo que está ahí en la unidad número 2, para que puedan hacer eso de ejemplo, revisarlo. Cuando recién vimos cómo crear la ventana. Para crear la ventana, primero importamos este tinte y con el TK realiza la inicialización de la ventana y para activarla, aquí siempre tiene que terminar con el mail. ¿Verdad? Ahora, basta con importar, mejor de la otra forma, con el from, inter, import, asterisco, y así simplemente TK, no tienes que estar colocando el alias, punto, TK. Entonces, creamos la ventana, le damos un título y aquí esta es la última línea donde indicamos el mail y va a ejecutar todo el arco. Siempre se finaliza con el mail loop que hace el loop a toda esta página principal. Para evitar que se pueda modificar el tamaño de la ventana, ahí en precisables lo vamos a hacer 0,0, porque si no, después podemos estar modificando el tamaño. ¿Ya? Para agregar label, agregar etiquetas con texto, tenemos el label
indicamos cuál es el contenedor, el texto que va a tener. Entonces, recién vimos que con el path podemos verlo, ¿cierto?, dentro de la ventana, o con el place, indicando las coordenadas, pero también hay una tercera forma, que es trabajar con el grid, haciendo una grilla. Entonces, en el grid indicamos en qué columna y en qué fila va a quedar. Entonces, la primera columna y primera fila es la columna 0, fila 0. ¿Ya? Entonces, ahí está quedando, en vez de quedar al centro, como quedaba por el pack, está quedando al lado izquierdo, ¿cierto?, en la primera columna, y está quedando en la primera fila. Ahora, no importamos el TPK en el ejemplo que hicimos por acá. No, no lo he importado, porque acá directamente yo importé al tiro el label. Eso lo incluye todo. Claro, Ya. exactamente. Entonces, es lo mismo cuando trabajan con la librería Math, matemática, que si ustedes colocan importar Math, tienen que trabajar con math.sqrt, etc. Pero si ustedes colocan from, Math, import, asterisco, trabajan solamente con el nombre de la función, sqrt, sin tener que anteponer el Math. Acá, como lo está importando de esta forma, por eso que tenemos que estar colocando el PK. Ya. Ahora, acá en este otro caso, ya se importó el TPK y se puede trabajar desde ahí. Así que hay varias alternativas. Y entonces lo que observamos del label, siempre primero viene el contenedor, dónde va a quedar. ¿Ya? Se puede llamar ventana, o raíz, o etc. Con la grilla pueden indicar si va a ser la columna 2, la columna 3, o en la primera fila, parte de 0, en fila y en columna. Por lo tanto, el siguiente elemento, si lo quieren dejar al lado, ¿dónde quedaría? ¿Cuál sería el elemento que va a estar acá? Columna 1, fila 0. Entonces aquí no tenemos que estar contabilizando cuántos caracteres son, cuántos píxeles, ¿ya? Y no se van quedando solapados. Lo mismo que estaba escrito antes, pero ahora este label lo están dejando en la variable etiqueta, por lo tanto en etiqueta.grid, o si no, como se hizo antes, al tiro.grid tanto. Son las diferentes alternativas, ¿cierto? Estamos realizando exactamente lo mismo. Si agregamos un botón, que recién acabamos de agregar un botón, el botón uno le puede agregar alguna acción, o sea, llamar a alguna función, como lo hicimos recién con la función mensaje. Entonces, en este caso, el botón, al final agregamos el coma, el nombre de la función que va a llamar cuando se haga el clic, y en este caso, esta es la función. En este caso, estamos dejando, este botón está en el elemento que se llama acción, y aquí estoy dejando en la configuración de acción que voy a cambiar el texto. Entonces ahora, en vez de que nos esté el texto, como recién lo estaba mostrando en la instrucción ahí de Python, ahora lo vamos a mostrar dentro de la ventana. ¿Y dónde lo vamos a mostrar? En este caso en acción, o sea, dentro del mismo botón. Pero lo podríamos colocar en el label 1, en el label 2, en cualquier otro elemento que quisiéramos dejar para hacer un resumen, por ejemplo, o si lo queremos dejar dentro del entry. Entonces vamos a ver el resultado. Entonces, si lo vemos en general, importamos el tequila, tenemos la función que se va a llamar, tenemos hecha la ventana con su título, tenemos el label, tenemos un botón, y al pinchar el botón
y el botón va a estar en la columna 1 y la 0. Al pinchar el botón, lo único que va a hacer es que va a llamar a esta función y esta función va a cambiar el texto del botón. Ahí están los resultados. Tenemos el texto, ahí estamos trabajando con grilla. Tenemos el botón, al pinchar solamente va a cambiar el texto. Pero ¿dónde dejamos ese texto? Puede ser en otra etiqueta, no cambiar el del botón. Ahí va a depender de la creatividad, lo que necesitemos revisar. Caja de texto. Recién también agregamos una caja de texto. Entry, caja de texto. En la caja de texto vamos a escribir algo. ¿Quién va a recibir eso? Bueno, nosotros lo vamos a dejar en una variable. Entonces primero vamos a definir la variable. Por ejemplo, la variable nombre. ¿De qué tipo va a ser? Puede ser un string, un entero, booleano. Por lo tanto puede ser string var, int var, boolean var. ¿Ya? Entonces, el nombre va a ser un string var. Y acá estamos indicando que este entry va a ser el nombre de la variable. El text variable indicamos cuál es el nombre de la variable. En este caso es el nombre. Entonces, si ahora queremos modificar, ahí la función click, en vez de que diga has pinchado este botón, simplemente que diga hola y nos muestre el nombre. ¿Cómo mostramos la información? Recordemos que vimos el get y el set. Con el get se obtiene el dato y con el set lo podemos modificar. Entonces acá también ya está configurado el get, la variable .get, y nos va a dar la información. Entonces podríamos agregar esto mismo en el ejemplo que estábamos haciendo. Agreguemos el string var, le damos ahí el text variable y el botón, vamos a mostrar la información en el mismo botón. El botón ahí se llamaba BTN1 en vez de acción. ¿Ya? Entonces, acá en el ejemplo que estábamos realizando, tendríamos que agregar la variable, por ejemplo, variable nombre. La variable nombre va a ser un string var. Pero fíjense que aparece subrayado. Hay un error. ¿Por qué? Ah, no, porque nos falta aquí. Ya, pero todavía aparece subrayado. Hay un error. Lo que pasa es que yo no he importado todo. Solamente importé el TK, el label, el entry y el número. Ahora, voy a borrar eso y anotamos asterisco y así importamos todo. Ahora sí está encontrando el string. Ahí tenemos entonces las variables. Esta variable va a ir aquí en el entry. Aquí anotamos text variable igual nombre. Text variable igual nombre. Ahora queremos que el botón, ahí tenemos el mensaje. Entonces aquí en la función mensaje vamos a cambiar el contenido, lo vamos a colocar en un... Ahora primero coloquemos hola mundo y lo constatemos con la variable nombre
quieras. Entonces acá el problema es para él. Está la sintaxis del texto que se está liberando. Profesora, ¿Sí? a mí me dice que es en la línea 6, o donde usted tiene puesto nombres. Claro. Ahí me dice que es la puerta. ¿No es el escrito? Allí estamos asignando esta variable. Sería porque aquí importamos solamente el límite en general, pero ¿sí? ¿Qué? Después de... ¿Ah? Eso, cógelo y pégalo debajo de la siguiente línea de tecla. Después de la ventana. Sí. Ahí sí funciona por acá. Entonces, todos los elementos tienen que estar entre la ventana y finalizar el ciclo. Siempre la última instrucción es el finalizar el ciclo.
tenemos, por ejemplo, Juan. Acá lo está imprimiendo acá, Hola Mundo Juan. Pero, ¿dónde queremos escribir este texto? A lo mejor después queremos hacer un listado o queremos cambiar acá el... Entonces, por ejemplo, si agregamos otro elemento, otra etiqueta, podemos agregar otra etiqueta LL2 o resumen, que sea un label que va a estar en la ventana, y podría estar vacío, y después acá, en este caso como estamos con el place, place, ¿en qué coordenada vamos a dejar en la guía? La coordenada ahí, por ejemplo, 100. Vamos a estar viendo esta cajita que va a estar vacía, y en esa cajita LD2 podríamos dejar ese contenido como indica acá. Entonces la función indicar el texto en indicar el texto, hola, el nombre que se está ahí. Entonces se notamos a ustedes, y ahí teníamos una cajita donde podemos ir dejando el resumen, dando la configuración, dando el ancho, la altura, ya sea el resumen o después ir haciendo una grilla o un árbol donde veamos toda la información cuando ya vayamos almacenando esto en la base de datos y mostrando el listado de texto. Acá tienen otros ejemplos que pueden ir realizando durante la semana. Lo que realiza las listas desplegables, los cómodos. Si tenemos un cómodo, indicamos dónde va a quedar en la ventana, si va a tener un cierto ancho, si va a ser alguna variable, y esta variable si es un par, y lo llenamos con una lista. Esto lo vamos a dejar, puede ser de la guía o en el place o con pack, y el resultado es una lista desplegable, un select ahí en el exterior. Ya lo los botones. En este caso los checkbox. Los check button, estas casillas de verificación, que también podemos
dejar con algún evento, indicar qué variable va a recibir o va a enviar, y ahí tenemos el resultado de esas casillas de verificación. Los 8 buttons, los radio buttons, lo que son estos círculos, ahí también tienen un ejemplo de radio button, el código. Las cajas de texto de varias líneas, o sea, un textario. Cuando es de varias líneas, es un scroller text. Ahí tienen un ejemplo. Las cajas de etiquetas también podemos trabajar con un arco, con los frames. También darle una etiqueta al frame. Y finalmente vienen, bueno, barras de menú. Entonces, para hacer los menús, aquí viene todo el procedimiento de cuál va a ser el principal, el que va a ir en cascada y qué elementos van a ir en esa cascada. Para que se visualice de esta forma, o veamos uno más completo, ahí de esa forma, donde el archivo es el que se está agregando en cascada, y dentro de esa cascada tenemos el comando salir y el comando nuevo. Y todo esto está dentro del menú. ¿Ya? Entonces aquí tienen cómo hacer un menú desplegable. Así que en la semana ahí pueden practicar. El miércoles vemos algún ejemplo adicional. Y tienen aquí varios ejemplos para realizar. Y al final vienen cómo hacer algunos cajas de mensajes. Vamos a ver también los mensajes, sobre todo cuando estemos haciendo el zoom, si de repente hay algún mensaje de error, entonces hay algunos que son de información, otros que son para mostrar errores, o simplemente para hacer una pregunta, si uno quiere salir, sí o no. ¿Ya? Así que tienen para hacer algunos ejemplos durante la semana. Bueno, el miércoles vemos algunas dudas y después para que lo practiquen en la semana. Y así la próxima semana vamos a hacer todo un menú con la conexión a la base de datos. Ahí sí vamos a tener que instalar algo. No sé si estará instalado acá. ¿Ya? Por lo menos el semestre pasado, que no lo instalaron, me dijeron que este semestre sí lo iban a dejar instalado, así que este miércoles lo voy a probar. Sí, que está instalado. Por lo menos porque tenemos computador propio. Por eso, el día miércoles, ahí les digo para que lo instalen el mismo miércoles, es hacer un pip, va a depender con cuál vamos a trabajar, con qué motor de base de datos. ¿Ya? Entonces, si va a ser con MySQL o con entonces tenemos que instalar, hacer un pip. Y ojalá que aquí ya esté instalado, porque aquí como cuando se apagan los equipos se pierde si uno lo instala en su idea. Pero bueno, la mayoría está en su computador, así que no, pero la idea es que se instale acá, porque va a estar trayendo computador. Bueno, vieron en general que no es tan complejo hacer ahí la parte gráfica. Por lo menos vimos algunas cosas más o menos simples. Y ahí les queda ese archivo para que lo puedan practicar. Así que esto lo voy a subir a la lista de aprendizaje, si es que no lo alcanzaron a escribir. Y para que
No, sí estaba despacio.